Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos estar reunidos para alabar a Dios y oír su gloriosa palabra. Hemos visto en esta mañana el informe que nos ha traído nuestro hermano Nelson, el cual está a cargo de la parte de la contabilidad, y en unión al hermano Julio Cruz. Él y el hermano Julio Cruz son los que se encargan de toda la parte administrativa de todo lo que entra aquí. Y Dios les ha bendecido en grande manera para poder llevar bien todas estas cosas, todas estas cuentas, de tal manera que sea de grande bendición todo lo que entra aquí en la carpa, de manera que sea bien usado en la obra de Dios. Yo no me puedo encargar de eso por causa de que me tengo que dedicar a la predicación de la palabra de Dios. Así es que esperamos que Dios lo siga usando en grande manera en esta parte que ellos están llevando a cabo también, y en este año 79 realmente hagamos aún más que lo que hicimos el año pasado, y aún Dios bendiga en más abundante manera al pueblo de Dios, de tal manera que cada uno de ustedes pueda trabajar más en la obra de Dios. Siempre deseamos hacer el máximo, y en este año nos proponemos hacer el máximo también. Bueno, ya por delante tenemos mucho trabajo, tenemos muchos gastos también por delante, y esperamos que Dios nos bendiga a todos para cada uno asumir la parte que Dios nos da para hacer, que eso es un privilegio, y hacerla con alegría de corazón. Bueno, se alegra usted de haber tomado su parte el año pasado y haber visto cómo la parte que usted tomó, juntamente con la parte que cada uno tomó, mire todo lo que se pudo hacer. Y en Semana Santa, pues vamos a tener algunos días, bueno, vamos a tener cultos en esos días, quizás tengamos durante el día también, y van a venir seguramente ministros de otros países, y quizás le demos una partecita para que digan algo con relación al beneficio que ellos hayan recibido a través de los libritos escritos, a través de las películas, a través de las grabaciones, y así ustedes podrán ver todo el trabajo que ha estado siendo llevado a cabo, cada uno ocupando la posición que le corresponde. Hemos viajado por toda la América Latina sin tener ustedes que moverse de aquí. Bueno, así es que no han tenido que desatender sus responsabilidades de su trabajo, de sus hogares, y el mensaje ha llegado por otros lugares. En esta mañana vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios para así tener la enseñanza de la palabra. Vamos a ir allá al Salmo 118, Salmo 118. Si este año pasado fue de grandes bendiciones para nosotros, bueno, la pregunta es cómo, o la respuesta es cómo será este año. Esperamos las bendiciones que no nos dio Dios el año pasado, que nos las dé en este año. Bueno, ya nuestro hermano Julio, creo que durante la semana próxima, estará yendo allá a hacer el contrato de la nueva carpa. Ya la necesitamos, y esperamos que la otra no se nos ensucie mucho, ya que la vamos a colocar bien lejos, y el polvo de los automóviles pues no va a llegar hasta arriba para mancharla, ya que el aire pues no da hacia allá, sino que viene hacia acá. Bueno, ya yo creo que todos
tienen ya una partecita y los que les falte la tendrán en ese trabajo de este año. Haremos el máximo. Vamos a buscar el Salmo 118, verso 21 y adelante. Vamos, o el verso 19 dice, capítulo 10, Salmo 118, verso 19 en adelante, nos dice la Escritura: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y pasando al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, comenzando en el verso 42, el mismo Jesús se refirió a esta escritura que está aquí en el Salmo 118 y que está también en la profecía del profeta Isaías. Y dijo Jesús, esto fue cuando les enseñó la parábola de los labradores malvados. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Puede sentarse. El tema para esta mañana lo es la piedra desechada. Sabemos que esta piedra desechada es la piedra que viene a ser o ha venido a ser la piedra del ángulo. Es la piedra que los edificadores desecharon. Ahora veamos que en los días de David, en aquellos días del rey David, había sido desechado de su pueblo, teniendo él la unción para ser rey. Y encontramos que a ese al cual ellos habían desechado, ese después vino a ser el rey de Israel, aunque ellos le habían desechado. Así es que no importaba cuántas veces lo desecharan, Dios lo había ungido por rey de Israel. Así es que podemos ver que esto mismo que está sucediéndole a David fue lo mismo que más adelante le sucedió a Jesús. ¿Por qué? Porque en David Dios estaba reflejando, y una porción del plan de Dios se estaba reflejando en David. Y así en cada uno de los profetas del pasado, una porción del plan de Dios se ha estado reflejando. Encontramos que en el Antiguo Testamento, en cada uno de los profetas de Dios, en cada uno de los instrumentos que Dios usó,
una porción del plan de Dios se estuvo reflejando. Y cuando luego apareció Jesús, allí estaba reflejado todo el plan de Dios. Allí estaba en aquel joven lo que había estado en cada uno de los profetas reflejado. Él venía a ser entonces la plenitud de Dios, porque en los demás profetas solamente se había reflejado una porción de Dios y del plan de Dios. Pero en Jesús estaba reflejado todo el plan de Dios. Él entonces vino a ser la piedra desechada por los edificadores. Los edificadores eran los ministros de aquel entonces y fue desechada por ellos. Encontramos que Jesús se refirió a esa escritura, y cuando se refirió a esa escritura, entonces los fariseos y los sacerdotes entendieron que Jesús estaba hablando de ellos, porque ellos eran los edificadores, ellos eran los obreros también, y ellos eran aquellos que querían matar a Jesús, querían acusarlo de que había blasfemado, porque a los blasfemos la sentencia que se le aplicaba era la muerte. Cuando una persona era descubierta que era un blasfemo, que había blasfemado a Dios, era entonces apedreado. Por eso encontramos que en muchas ocasiones trataron de apedrear a Jesús, trataron de matarlo de alguna forma, pero Jesús en una ocasión dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo para luego volverla a tomar. Por eso él podía decir: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba allí en el templo, usted sabe, pero la gente pensaba que estaba hablando del templo literal, y ellos decían: este hombre es más bien un fanfarrón, porque 40 años nos tocó levantar este templo, reedificarlo, y ahora él viene y dice que lo tumbemos y que después en 3 días lo va a levantar. ¿Quién se va a arriesgar a tumbar este templo para que después decir que fue que él dijo que lo iba a levantar en 3 días, y después cuando lo tumbemos, ¿dónde lo vamos a conseguir a él? Se va a ir de seguro, y cuando vayamos a buscarlo para que lo levante, no lo vamos a encontrar, así que vamos a ir toditos presos. Bueno, él estaba hablando del templo de Dios de aquel momento, y el templo de Dios en aquellos momentos no era el templo literal, sino que era aquel templo espiritual, aquel velo de carne en donde Dios estaba habitando. Y la muestra de que Dios ya no estaba en aquel templo de piedra fue el momento en que Jesús fue crucificado y el velo del templo se rasgó, y cuando se rasgó el velo del templo y se vio el lugar santísimo, allí no estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en aquel joven llamado Jesús de Nazaret. Bueno, podemos ver entonces que se tiene que entender siempre estas cosas, se tiene que entender siempre el tiempo en que se está viviendo para poder encontrar a Dios en la manera que Él prometió para ese tiempo, que Él prometió manifestarse en ese tiempo. Ahora podemos ver que esa piedra de la cual habla el salmista David, y esa piedra desechada de la cual habla también el profeta Isaías, esa piedra estaba en medio de ellos. Esa piedra no era una piedra literal de un material como el que nosotros conocemos, sino que esa era una piedra espiritual, y esa piedra espiritual que vino a ser cabeza del ángulo es nada menos que el Mesías. Y David, siendo rey y habiendo sido ungido rey, tipificaba en su ministerio de rey, tipificaba a esa piedra angular que vino a ser la piedra del ángulo.
o sea, la cabeza del ángulo. Encontramos que si está la cabeza del ángulo, entonces tenemos que entender que el resto es compuesto también por piedras, y esa piedra, si la primera piedra es un hombre, entonces las demás piedras son seres humanos también. Encontramos entonces que esa piedra de ángulo es colocada entonces, ¿dónde? En la parte angular. O sea que la parte más afilada de esa pirámide viene a ser ¿qué? Esa piedra angular. Encontramos que viene a ser la cabeza de esa pirámide. Encontramos que David en su ministerio de rey vino a ser entonces que la cabeza de todo Israel, porque vino a ser el rey de Israel. Para eso él había sido ungido. Ahora encontramos que nos está hablando en tipos y figuras, allá nos está hablando del Mesías, el cual es la piedra angular que los edificadores desecharon. Y fue desechada y fue crucificada esa piedra angular, pero él, conforme a como dijo que se levantaría, se levantó, y todavía allá los que le rechazaron ni saben que él fue esa piedra angular, ni saben que él se levantó, aunque le ha sido anunciado que así fue, pero no lo saben, o sea, no lo han entendido y no lo han creído. Pero está prometido que un día se darán cuenta, un día Dios les abrirá los ojos y sabrán lo que sucedió. A lo menos 144,000 hebreos sabrán lo que sucedió. Ahora fíjese, la piedra desechada es esa piedra que es conocida en la Escritura como el Mesías, y la venida de esa piedra es la venida del Mesías, la venida del ungido. Podemos ver entonces que si está prometida la venida de esa piedra, tenemos entonces que localizar el sitio donde esa piedra, en donde esa piedra ha de ser cortada, de dónde ha de salir esa piedra, a dónde ha de venir y cómo ha de manifestarse. Por la Escritura nosotros sabemos que Dios ha dicho que a Sión vendrá el libertador. Y también nos es dicho, he aquí expuesta en Sión, ¿qué? La piedra angular, la piedra de cabecera, conforme a como es dicho en Isaías capítulo 28, verso 16, y en Romanos 9:33. Así es que ya sabemos entonces dónde es que esa piedra angular, piedra de cabecera, es colocada. Ahora vean que cuando vino para ser colocada sobre Israel, porque Israel tuvo 7 edades, pero cuando terminaron las 7 edades, entonces tenía que aparecer la piedra angular para coronar, ¿qué? Para coronar las 7 edades hebreas. Encontramos que cuando llegó el tiempo para esa piedra ser colocada como cabeza del ángulo, ser colocada como el rey de Israel, entonces los edificadores la rechazaron. No quisieron que esa piedra angular viniera a estar sobre ellos. Por eso ellos decían, no reinará este sobre nosotros. Este se quiere hacer el rey, se quiere hacer el Mesías, se quiere hacer el hijo de David, se quiere hacer el rey de Israel. Y más cuando entraron a Israel, aquel grupo que vino con él, en aquella ocasión cantando de la manera que estaba cantando, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, y todas esas cosas que cantaban. Imagínense, fíjese, conforme a la Escritura, todo estaba cumpliéndose como había sido profetizado.
habían aparecido aquellos también que cantaban con júbilo y alegría y que reconocían que su rey estaba en medio de ellos. Pero los edificadores dijeron: este no puede ser, a este no lo queremos como rey. Bueno, y no lo quisieron, más bien lo rechazaron, buscaron todas las formas para quitarlo de en medio de ellos y consiguieron testigos falsos, que siempre los hay para hablar en contra y atestiguar en contra del plan de Dios. Allí los habían y entonces lo condenaron a muerte. Pidieron su muerte y aun cuando Pilato preguntó en aquella ocasión, es la costumbre soltarla a uno en este tiempo, en el tiempo de la Pascua, así es que ¿a quién soltaré? ¿Soltaré a vuestro rey? Le dijeron que no. Entonces habían personas importantes en aquel tiempo, Jesús y Barrabás, y ellos pidieron que soltaran a Barrabás. Y cuando Pilato dijo: ¿y qué haré con vuestro rey?, ellos pidieron que le crucificaran, porque ellos no lo querían como rey, no lo querían como cabeza del ángulo, no lo querían, no lo aceptaban. Por lo tanto, entonces encontramos que Dios comenzó de nuevo lo mismo que había llevado a cabo en medio de Israel. Allá él había llevado a cabo un plan por el cual pasó a Israel por 7 etapas como pueblo, por esas 7 etapas, y cuando se llegó a la 7ª, para que entonces viniera la corona, no la quisieron. Entonces Dios se tornó de los hebreos, de los judíos, a los gentiles, y comenzó de nuevo el mismo plan, pero en una escala superior, en una forma más gloriosa, en medio de los gentiles. Y comenzaron entonces 7 edades, 7 etapas en medio de los gentiles, para que cuando terminasen las 7 etapas, luego lo próximo sería ¿qué? La venida de esa piedra que fue desechada en medio de Israel por los edificadores. Entonces vendría en medio de los gentiles esa piedra no cortada de mano, y al venir pues sería como fue allá. Cuando vino allá en medio de Israel, en medio de los hebreos, era un ciudadano de los hebreos, era uno de en medio de los hebreos, aunque él tenía la nacionalidad hebrea porque nació en medio de la tierra de Israel, en Belén de Judea, aunque él, en cuanto a su simiente, él ni era hebreo ni era gentil, porque él era, ¿qué? Él era simiente de Dios, fue formado, fue creado por el mismo Dios. Así es que no vino a través de la relación marital en medio de un matrimonio. Así es que la sangre que había en él no era una sangre humana, sino que era la sangre de Dios. Y por eso fue que pudo entonces con su sangre derramada en la cruz del Calvario borrar el pecado de cada persona. Pudo quitar el pecado del mundo. Ninguna sangre humana podía hacerlo, porque todas estaban contaminadas con el pecado original que había sido cometido en el huerto del Edén. Ahora podemos ver entonces que él, como él era israelita, porque nació en Israel, por causa de que Dios estaba tratando con Israel, por eso tuvo que nacer en Israel. Y por cuanto él era la piedra angular que Israel estaba esperando, ellos estaban esperando la venida de la piedra angular
que Israel estaba esperando. Ellos estaban esperando la venida de la piedra angular, o sea, la venida del Mesías. Por lo tanto, tuvo que nacer y tuvo que manifestarse en medio de aquellos que lo estaban esperando. Tenía entonces que tener la ciudadanía de la gente que lo estaban esperando. Bueno, entonces encontramos que en su segunda venida Él viene conforme a como está prometido. Él tiene que manifestarse en medio de los gentiles. Él tiene que venir en medio de la iglesia gentil, en medio del cristianismo. Y Él tiene que aparecer en la escena como la piedra no cortada por mano humana. Y tiene entonces que, al aparecer, ser uno de medio de los gentiles, como está siendo prometido en la Escritura. Porque la Escritura dice: he puesto en Sión la principal piedra del ángulo. Y si la pone en Sión, entonces tiene que estar en Sión y tiene que ser uno de los de Sión. Ahora usted puede ver que también el profeta Moisés, él dijo: porque profeta como a mí os levantará el Señor de entre vuestros hermanos. Y el que no oyese a ese profeta será desarraigado del pueblo. Así es que usted puede ver entonces un motivo muy grande y muy importante por el cual Dios desarraiga del pueblo a personas. Así es que usted puede ver que es más grande y más importante el acontecimiento prometido de la venida de esa piedra. También podemos ver que nos dice la Escritura: el que cayere sobre ella no será avergonzado, pero sobre quien esa piedra cayere, le desmenuzará. O sea, no le dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué? Es que el que cae sobre esa piedra, eso significa que esta persona ve, esa persona capta, entiende y cree la venida de esa piedra. Y entonces sucedió los del tiempo de la primera venida del Señor. Pero aquellos que tropiezan en la piedra, entonces la piedra le cae encima, los desmenuza. Encontramos que este es así para individuos, para grupos, para gobiernos y para todos. Encontramos que, conforme a la palabra de Dios, la estatua que vio Nabucodonosor, encontramos que la piedra no le dio en la cabeza. Encontramos que esa estatua, esa imagen que vio Nabucodonosor, lo cual representa el reino de los gentiles, esa imagen, ese reino gentil, no tropezó con esa piedra, no se dio en la cabeza con esa piedra, o la piedra no le dio en la cabeza, sino que ese reino gentil, esa estatua, tropezó con los pies y tropezó con la piedra angular. Al tropezar con ella, dice que esa piedra no cortada de mano hirió a la imagen, a esa estatua en los pies de hierro y barro. Al herirlo dice que esa imagen cayó, fue desmenuzada y desapareció. Ahora vean lo que es tropezar con esa piedra no cortada de mano. Y esa piedra no cortada de mano, cuando viene, entonces cuando la gente tropiezan con ella. Entonces cuando los sistemas
religiosos, políticos y de todos los sentidos, entonces el tiempo en que tienen que ver cómo caminar, porque si tropiezan, van a caer. Y está dicho que los reinos gentiles, el gobierno gentil, el gobierno mundial, tropezará. El gobierno mundial gentil ha de ser herido en los pies y ha de caer y no va a quedar nada de él. Así es que ustedes pueden ver que no será una piedra literal, porque la Escritura nos dice a nosotros, habla de todos nosotros y dice que somos piedras vivas. Así es que piedras vivas, piedras que caminan, piedras que hablan, y viviendo en el tiempo de la edad de la piedra angular, entonces ya sabemos que somos piedras angulares, piedras formadas por Dios, y de todas esas piedras de la edad de la piedra angular, una de ellas será la cabeza de ese grupo de piedras que hay en esa edad. Bueno, tenemos entonces que entender todas esas cositas para que así sepamos la hora en que estamos, la grande bendición que nos ha tocado, y sepamos las cosas que han pasado, las cosas que están sucediendo y las que han de acontecer. Conociendo todo esto, entonces nosotros podemos caminar seguros, podemos caminar confiados, sabiendo quiénes somos, dónde estamos, qué nos espera a cada uno de nosotros. Sabemos que somos hijos del día, porque cuando la mañana ha aparecido, cuando el sol ha salido, hemos despertado y hemos estado llevando a cabo las labores del día. Sabiendo entonces la labor que estamos llevando a cabo, sabiendo que es la labor que nos corresponde llevar a cabo, porque estamos llevando a cabo la obra que está prometida que sería llevada a cabo. Y esa obra es una obra que seguirá hacia adelante hasta que Dios la lleva a tal perfección que no encontrará Dios falta en esa obra que es llevada a cabo en la hora de la edad de la piedra angular. Podemos ver que en todas las edades pasadas, las 7 edades pasadas, hubieron errores. Estuvieron arrastrando muchas cosas que no correspondían a la palabra de Dios. Pero en la edad de la piedra angular, la obra de la edad de la piedra angular llegará a tal grado de perfección que Dios no encontrará falta en la obra de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, la piedra que desecharon los edificadores viene a ser primeramente piedra del ángulo, cabeza de ángulo del grupo de la edad de la piedra angular. Y luego, Dios así también lo reconoce y lo proclama en su palabra y lo anuncia. Y luego encontramos que tendrá que obligatoriamente ser la piedra angular, la cabeza del ángulo del reino venidero. Porque esa piedra angular no cortada de mano dice que luego de haber herido a la imagen en los pies y haberla destruido, dice que esa piedra dice que creció y se hizo un grande reino, un poderoso reino, el cual vino a ser un reino que, un reino eterno, un reino que no tendrá fin. Ahora vean ustedes que la venida de esa piedra es la venida del reino, porque con la venida de esa piedra pues viene el reino, porque es la venida mesiánica o la venida del reino mesiánico. Bueno, conociendo estas cositas que para nosotros son sencillas,
pero que son la cosa más grande que Dios ha anunciado para este tiempo en el cual nosotros vivimos, pero que Dios lo cumple en una manera tan simple y en medio de personas simples, personas sencillas, que pueden estar con sus ojos abiertos para ver las promesas hechas en la palabra y luego ver la manera en que Dios las cumple. Nosotros entonces realmente tenemos que reconocer que nada hemos hecho para ver lo que hemos visto y para recibir lo que hemos recibido. Podemos entonces decir que Dios es el que lo ha hecho, porque Él dijo que sería no con ejércitos ni con fuerzas, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y así como Él ha obrado por su espíritu para el bien de cada uno de nosotros, también por su espíritu Él hará que los reinos gentiles desaparezcan y hará que el reino de Dios aparezca sobre esta tierra y que ese glorioso reino, el cual estaremos experimentando aquí, el reino milenial, y después seguiremos por toda la eternidad, será algo tan grande y tan glorioso que no hay palabras para expresar lo maravilloso que ha de ser. Solamente esperando un tiempito hasta que estemos dentro del milenio literalmente, entonces que podremos experimentar lo que es el milenio. El milenio va a ser algo tan glorioso, algo tan hermoso, que nos vamos a maravillar de lo glorioso que ha de ser. Imagínense, el milenio será el gobierno de la piedra angular, un gobierno mundial. Así es que sabemos entonces que todo va a marchar bien. Sabemos entonces que habrá justicia y paz sobre la tierra. Y sabremos entonces que hemos de disfrutar, que hemos de vivir la manera y de la manera que hemos deseado vivir en esta tierra, con la paz y la tranquilidad que deseamos que haya en este planeta Tierra. Así es que todas las cosas buenas que usted ha deseado que hayan sobre este planeta Tierra, las van a ver, o quizás mejores, de las que usted se pueda haber imaginado. Así es que ha de ser algo tan maravilloso que solamente estando allí, cuando se esté viviendo el milenio literal, será entonces, estando allí será que se podrá decir lo bueno que ha de ser. Pero, si en lo espiritual es bueno, y hemos estado gustando, y hemos estado experimentando lo hermoso y maravilloso que ha estado siendo la introducción del milenio, que ha estado siendo la venida del reino de Dios para nosotros, y hemos estado viendo lo simple, lo sencillo que todo ha sido, también tenemos que entender que todo allá será tan simple, tan sencillo, que nos hemos de maravillar de lo simple y sencillo que ha de ser. Pero también nos hemos de maravillar de que no habrá necesidad de nada. Tendremos abundancia de todo lo que sea necesario. El milenio será un reino de prosperidad. Los reinos terrenales actuales son reinos ¿de qué? Reinos que no son de prosperidad, sino son reinos de depresión, son reinos que han llegado a la quiebra, son reinos que están llenos de problemas, son reinos que no pueden permanecer, porque un reino dividido entre sí no permanecerá. Por lo tanto, los reinos terrenales han llegado a su fin, han llegado al grado en que tienen que desaparecer, porque hay un reino perfecto, un reino verdadero, un reino de prosperidad que está por comenzar literalmente en esta tierra y que está siendo introducido.
Bueno, miren, le voy a dar algunas palabritas sobre esto. Vean ustedes que cuando en un gobierno o un partido político desea ganar las elecciones de un tiempo que va a llevarse a elecciones, antes de las elecciones, ese partido político tiene que tener el líder que ha de gobernar, ya sea como presidente o como gobernador, a esa nación. Y tiene que mostrarle el plan que tienen para esa nueva gobernación. Bueno, y tiene entonces que hablarle, le tienen que predicar. Le tienen que decir por la palabra hablada las cosas después que con los hechos han de llevar a cabo. Ahora ven ustedes que en cuanto al plan de Dios, Dios nos anuncia las cosas que Él va a llevar a cabo. Él nos anuncia la manera en que Él va a obrar durante el milenio. Él nos anuncia a nosotros lo maravilloso que ha de ser ese reino. Y Él nos dice a nosotros las cosas que nosotros debemos de hacer para nosotros pertenecer a ese reino. Así es que Él no nos dice que si votamos por Él, va Él a ganar. Él más bien nos dice que Él tiene un reino que va a establecer y va a quitar todos los demás gobiernos. Y eso no es por voto del público o por voto de alguna nación, sino que ya eso Dios lo decidió, y Él en sí mismo y consigo mismo se determinó llevar a cabo ese plan. Así es que ya las elecciones están ganadas, porque hubo un solo votante, y ese fue Dios. Y ahora nosotros lo que hacemos es aceptar la elección de Dios y otra cosa. No solamente Dios eligió un reino y votó a favor de ese reino, sino también que eligió a las gentes que han de estar en ese reino. Y nosotros lo que hacemos es solamente reconocer que pertenecemos a ese reino y decirle amén a el plan que Dios tiene determinado en su reino, y en saber que somos parte de su reino y que somos ese reino, miembros de su reino. Eso nos da a nosotros un regocijo, una alegría tan grande que no hay palabras en nosotros para darle a Dios las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Estando nosotros en su reino, entonces reinaremos con Él durante el milenio. Espiritualmente estamos reinando con Él, porque Él espiritualmente también está reinando, pero ha de reinar también literalmente. Y las cosas en el reino literal serán todas conforme a la palabra de Dios. Así es que va a ser algo muy maravilloso el reino literal, así como es algo muy maravilloso el reino espiritual, porque estamos viviendo actualmente en la introducción de ese reino que ha de venir literalmente también. Ahora vean ustedes que todo reino tiene una cabeza, y esa cabeza es el rey de ese reino. Bueno, encontramos que cuando es una nación que lo que tiene lo que tiene es un gobernador, pues la cabeza de ese gobierno y la cabeza de ese pueblo en lo político y de ese gobierno, pues es el gobernador. Angular de ese reino o de ese gobierno es el presidente. Ese es el líder máximo de esa nación, o sea que es la piedra angular de esa nación. Y la piedra angular del reino de Dios, la piedra angular de ese glorioso reino, es nada menos que el rey
de ese reino. Es el Mesías príncipe, el Mesías prometido. Ahora veamos con detenimiento que con la venida de esa piedra, entonces es coronado ese reino, o sea, la iglesia verdadera es coronada también con el mensaje de esa piedra, corona todos los demás mensajes. El mensaje es un mensaje de corona porque todo, siendo la edad de la piedra angular, siendo la edad de corona, entonces todo ¿qué? Todo viene a ser una corona para esa edad y para todas las edades que han pasado. La corona de las edades pasadas, la corona es la edad de la piedra angular. La corona de todos los mensajes, los 7 mensajes de las 7 edades, la corona es el mensaje de los truenos. Los truenos es la corona de todos los demás mensajes, porque los truenos es el mensaje del ángel fuerte, el mensaje del Señor en su segunda venida. Por lo tanto, es la corona de todos los demás mensajes. Y la segunda venida del Señor es la corona de todos los demás mensajeros. O sea, la venida del Mesías es la corona, Él es la corona de todos los 7 mensajeros anteriores. Lo que corona a los 7 mensajeros es la venida del Mesías. Ahora podemos ver entonces que nos dice el cuarto Elías en el mensaje titulado Señores, ¿es este el tiempo? Él nos dice, el tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo termina. ¿Qué sucede? Ahora, hermanos, ¿podría ser esto así? Piense seriamente. Si lo es, entonces la pirámide es coronada por los 7 truenos. Ahora vean ustedes lo que significa todo esto de lo cual hemos estado hablando. Después de lo que ha estado sucediendo, después de esto no habrá otra edad. En esta misma edad es que tiene que efectuarse el reino milenial. Pertenece a la edad de la piedra angular. Ahora, nosotros viendo estas cosas a través de la Escritura y viendo que son cosas grandes que fueron anunciadas en la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener cuidado en no tropezar por causa de que la sencillez con la cual Dios cumple sus promesas es algo muy peligroso para mucha gente, porque tropiezan por la sencillez en que Dios cumple lo que Él ha prometido. Vean ustedes que para el pueblo de Dios, para los escogidos, estamos nosotros viviendo en la edad de la cabeza, la edad de la cabeza de oro, la edad de la piedra angular, la edad de la piedra de cabecera. Pero el mundo gentil, los reinos gentiles, están viviendo en la edad de ellos, que es la edad de los pies. Ellos han ido bajando, y después de la edad de los pies no hay nada más. Desaparecen los reinos mundiales, desaparecen los reinos gentiles, con todos sus súbditos. Pero el reino de Dios, el cual está actualmente en la cabeza de oro, para ser coronado el reino de Dios y ser coronado en la edad de la cabeza, la edad de la piedra angular, ser coronado
el que estará reinando por toda la eternidad, encontramos que los súbditos que viven ahí, entonces son aquellos que están predestinados para seguir adelante viviendo por toda la eternidad, para que la edad en que ellos vivan sea una edad inmortal. Es la única edad inmortal de todas las edades. Encontramos entonces que si la edad es inmortal, entonces los escogidos de esa edad serán convertidos en inmortales, porque han de ser transformados. Encontramos que el cuarto Elías, hablándonos de este gran tiempo en el cual nosotros vivimos, nos dijo en el mensaje titulado Cristo revelado en su propia palabra, página 39 y 40, nos dijo de la siguiente manera: nos dijo, ahora lo próximo que sucede es cuando es todo reunido dentro de esa persona, Jesucristo. ¿Dónde serán reunidos los escogidos y todas las cosas? En una persona, en Jesucristo, novia y cuerpo, en el retorno físico del Señor Jesús, porque Él vendrá y se dará a conocer a través de una forma física, a través de un velo de carne. En el retorno físico del Señor Jesús, haciendo 3 tiempos cuando Él fue traído a la tierra, muerto, crucificado y resucitado, Él mismo manifestado en la forma de su cuerpo, lo cual es su novia. Ahora, yendo más abajo, sigue diciendo: ellos son exactamente manifestados iguales. Ella es parte de Él porque ella fue sacada de Él. Y la novia hoy es sacada del cuerpo de Cristo, lo cual está actuando y haciendo exactamente como Él dijo que haría para este día. La novia, la reina, el rey y la reina. La Biblia entera es la entera revelación de Jesucristo, dejándose conocer Él mismo en cada edad. Él mismo se hizo conocer en los días de Lutero como un fundamento. La iglesia, el pie, la pierna, como Él hizo cuando el rey Nabucodonosor. Usted se acuerda cómo Él soñó aquellos sueños. Vino de la cabeza hacia abajo, ¿ve? Ahora Él viene de los pies para arriba, ¿ve? En el reino babilónico Él mostró todos aquellos antiguos testamentos y Él vino de la cabeza para abajo, hasta que Él vino a ser Dios mismo, llegando a ser carne al pie de la escalera. Ahora aquí en el Nuevo Testamento Él mismo se vuelve a traer de nuevo a la cabeza otra vez, la cabeza de oro para ser coronada. Bueno, aquí podemos ver de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana, y si usted quiere, pues, que sigamos adelante, vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo, ve, mire, ¿lo entiende? Vea, Dios estaba en el principio y Él se mantuvo bajando a través de profetas y así para abajo hasta que Dios mismo llegó a ser humano como nosotros, rectamente abajo al pie de la escalera. Un niño nacido en un pesebre, odiado, rechazado, y un hombre perverso, y todo lo que él era. Entonces él comenzó a ascender, ¿ve?
y de los pies Él comenzó a construir la iglesia, la novia regresando de nuevo. Y ahora saliendo en la piedra angular, donde todo se une junto y hace un gran cuerpo transfigurado de Jesucristo. Dios es revelado en cada edad por su palabra prometida para aquella edad. Bueno, tenemos que ver en dónde es que Él sale, en dónde es que Él aparece nuevamente en su segunda venida. Y es en la cabeza de oro del reino de Dios, porque es en la edad de la cabeza, la edad de la piedra angular, en que el reino de Dios es coronado, en que el reino de Dios es establecido sobre la tierra, y entonces Él se sienta sobre su trono, y Él se sienta en su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores, luego que ya todos los mensajeros de las edades han terminado su ministerio. Y ahí es que todos son reunidos todos ahí en ese tiempo, y encontramos que en los tiempos pasados y en todo tiempo Dios se ha estado revelando por la palabra prometida. Por la palabra prometida para los días del primer mensajero, Él se reveló por esa palabra prometida a través de ese mensajero. Y así a través de cada uno de los 7 mensajeros. Y cuando llegamos a este tiempo en el cual vivimos, en el tiempo de la palabra prometida, de la venida de la piedra angular, entonces Él se revela por medio de esa palabra prometida. Y Él se da a conocer por medio de esa palabra que Él ha prometido. Y cuando Él se da a conocer por medio de esa palabra que Él ha prometido, entonces los escogidos de ese tiempo le ven a Él cumpliendo esa promesa que Él había hecho. Entonces, esa promesa que Él hizo se convierte en una realidad en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, esa es la revelación del Señor en el tiempo en que nosotros vivimos. Porque Él se revela por su palabra prometida para el día en que uno está viviendo. Eso quiere decir que las personas que están viviendo sobre la tierra hoy tienen que ver, tienen que buscar cuál es la palabra que está prometida para este día en que vivimos, porque a través de esa palabra prometida para este día, a través de esa palabra es que Él se revelará, se dará a conocer a su pueblo. La palabra prometida para este tiempo en que vivimos es la promesa palabra prometida para este día. A través de esa palabra es que Él se revelará, se dará a conocer a su pueblo. La palabra prometida para este tiempo en que vivimos es la promesa de su segunda venida, la promesa de la venida de la piedra angular, la promesa de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Él se revela en este tiempo a su pueblo, Él se revela como el cumplimiento de esa promesa. Él se revela entonces, ¿cómo? Él se revela como el que dijo que vendría y que ha venido. Él se revela entonces como el Hijo de David, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se revela como la piedra angular no cortada de manos que hiere a la imagen, a esa estatua, a esos reinos gentiles, lo hiere en los pies
de barro y hierro. Él se revela entonces a su pueblo, se da a conocer a su pueblo como Moisés y Elías. Él se da a conocer a su pueblo como el ángel fuerte que desciende del cielo, rugiendo como un león, como el león de la tribu de Judá. Él se revela a su pueblo como el que fue prometido que habría de venir. Él se revela como el ángel del este. Él se revela como el ángel fuerte. ¿Y qué más podríamos decir en esta hora en que estamos? Él se revela como el que cumple todo lo que ha sido prometido que Él haría en este tiempo. Por lo tanto, Él se revela entonces como el cumplimiento de todas las promesas hechas para su segunda venida. Así es que cuando llegamos a este punto no hay palabras entonces para expresar lo que es la revelación de Jesucristo. Él se ha estado revelando en este tiempo. Hemos estado viendo cómo Él se ha estado revelando. Él se ha estado revelando como el séptimo sello, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. Él se ha estado revelando como ha sido prometido que Él se revelaría. Y el mensaje que ha salido es el mensaje de la revelación de Jesucristo para el día en que estamos viviendo. Es el mensaje de la segunda venida del Señor, porque el mensaje de la segunda venida del Señor es la revelación del Señor en su venida. Y eso produce un mensaje en el cual mensaje se anuncia todo lo que Dios ha estado cumpliendo en esta hora. Y el que creyere no será avergonzado, pero el que tropiece, pues entonces la cosa cambia. Y sobre quien esa piedra cayere, sobre quien cayere la venida del Mesías, entonces le desmenuzará. Y dice que caerá sobre los pies de esa estatua que vio Nabucodonosor, que son los reinos mundiales. Así es que podemos ver qué es lo que ocasiona la desaparición de estos sistemas terrenales. Ahora nosotros pues estamos contentos a causa de que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Este mundo y los seres humanos de esta tierra que no tienen promesa de Dios para ellos agarrarse de ella, porque toda promesa que toda persona pueda recibir, la recibe recibiendo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Cuando uno recibe lo que Dios ha prometido, lo recibe, lo cree, entonces uno tiene de parte de Dios todas las promesas que vienen con el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Y yo espero que ustedes pues entiendan lo que les estoy diciendo, porque cada vez que Dios se manifieste en esta tierra, entonces hay promesas para los que reciben lo que Dios está haciendo. Y ahora nosotros vemos a través del libro del Apocalipsis en el capítulo 10 que ese ángel fuerte viene con un arco iris sobre su cabeza. Y eso es con un pacto, viene con un pacto, y en ese pacto hay promesas. Y los que reciben a ese ángel fuerte reciben entonces todas esas promesas
y entran a esas promesas, entran a ese pacto, y son entonces poseedores de ese pacto. Y es un pacto eterno. Por lo tanto, vean ustedes lo que se recibe y la bendición grande que hay cuando se recibe esa piedra que fue desechada por los edificadores, pero que es recibida por los niños, por la gente sencilla, por aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Encontramos que esas personas reciben una grande bendición, entran a un pacto y al entrar a ese pacto, aunque no se den cuenta, están recibiendo la bendición más grande, porque toda bendición, toda promesa que hay dentro de ese pacto, entonces le pertenece a usted. Usted es poseedor de todas esas promesas, porque el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta, beneficio de profeta, recibe, o sea que recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado a ese ángel fuerte. Así es que vean ustedes lo sencillo que es recibir bendición, pero también vean ustedes lo fácil que es recibir el juicio de Dios. Porque el que tropieza con esa piedra y la desecha, pues entonces el que tropieza, ya entonces la cosa le cambia, porque trae bendición para unos y juicio para otros. Bueno, deseamos siempre la bendición que trae, y ya sabemos la manera para recibir bendición es recibiendo aquello donde viene la bendición. Estamos nosotros viviendo en el tiempo realmente más grande y más glorioso, en que para poderlo captar ha tenido que ser que Dios nos abriera los ojos, porque para toda persona que no tenga los ojos abiertos, todo lo que Dios está haciendo en nuestro día le pasará por encima y ni lo verán. Vea usted como al pueblo de Israel, un pueblo como el pueblo hebreo que conocía las Escrituras, que estaba esperando la venida del Mesías, Dios cumplió su promesa y estuvo allí en medio de ellos el Mesías, y todavía ni saben que estuvo sobre la tierra en medio de ellos el Mesías prometido. Ya llevan casi 2000 años y todavía ni lo saben. Si lo supieran ya lo hubieran recibido. Ahora vean ustedes cómo le pasó por encima, pasó desapercibidamente un acontecimiento bíblico tan grande como es, el más grande de todos los acontecimientos bíblicos que ocurrieron en Israel. Fue el acontecimiento de la venida del Mesías, y el más grande de todos lo conceptuaron como ¿qué? Como una herejía, como una rebelión, y el instrumento que Dios usó lo conceptuaron como un loco, que estaba fuera del alcance de la mente humana, estaba fuera del alcance de la religión de aquel tiempo, estaba fuera del alcance de la teología de aquel tiempo, estaba fuera del alcance de los ministros de aquel tiempo, porque ellos con sus sentidos intelectuales no pudieron alcanzar la promesa cumplida para aquel tiempo, pero estaba al alcance de los niños que por revelación captaban quién era aquel joven, del cual todos los líderes religiosos decían: ese es Belcebú, ese tiene demonios, ese es un loco. Y para una política contraria como esa que le hicieron a Jesús, poder entonces un grupo de personas
haber creído que ese era el Mesías era algo difícil, porque la religión estaba en contra, las sectas religiosas de aquel tiempo también estaban en contra, pero había un grupo pequeño que no le importaba qué dijesen de ese joven. Ellos decían, nosotros, fíjense, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta revelación que tú has tenido, la revelación de quién era aquel hombre, la revelación de quién era aquel joven, la revelación de quién era aquel joven, la revelación era que aquel era el Mesías en su primera venida. Y sobre esa revelación fue fundada la iglesia del Señor. Sobre esa revelación estuvo siendo establecida y fundada la iglesia del Señor por 7 edades. Ahora, ustedes pueden notar que sobre esa revelación es el fundamento de la iglesia del Señor. Y sobre esa revelación fue que esas 7 edades fueron establecidas. Y escuche lo que voy a decir en esta mañana o en este día. Sobre la revelación de la venida de la piedra angular en el tiempo final, será establecido el reino milenial y el reino eterno. Podemos ver entonces que sobre esa revelación estará establecido el reino de Dios, porque para eso es que Él viene en su segunda venida, para establecer su reino aquí en la tierra. Y por eso es que en su venida Él introduce su reino conforme al orden de su segunda venida. Y si en este tiempo es el tiempo de ver la introducción del reino de Dios, este es el tiempo de ver la introducción del reino milenial, entonces sabemos cómo y quiénes van a estar allá en el reino milenial. Sabemos que tendremos una buena parte, y yo les quiero decir, la mejor, en el reino milenial. Usted todavía no, los sentidos humanos nuestros no están todavía tan perfeccionados como para poder captar esto que le acabé de decir por completo. Usted solamente y yo podemos captar solamente una porción de lo que significa la parte que nos ha tocado a nosotros en el reino milenial y en el reino eterno. Pero sabemos que aún con solamente captar una partecita, con todo eso sabemos que es la mejor parte que le ha tocado a algún grupo de escogidos. Así es que esto no tiene explicación, solamente lo que dice la Escritura: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Son palabras de la Escritura que podemos usar para decir lo grande de la bendición que nos ha tocado. En el milenio usted mismo va a experimentar la bendición tan grande que nos ha tocado y que ya sabemos que es nuestra, y que no vamos a dejar que nadie tome esa bendición. Esa bendición pues Dios la dio para nosotros, así es que nos quedamos con ella.
Haremos todo lo que haya que hacer, trabajaremos en todo lo que haya que trabajar. Y aunque haya que luchar fuertemente, haya que trabajar fuertemente, y aunque hayan críticas en contra de nosotros, con todo y eso, llevaremos a cabo el plan que Dios tenga con nosotros, porque nos dejaremos usar de la manera que Dios desee usarnos. ¿Que nos llamen locos? Bueno, si así le han llamado a todos los siervos de Dios. Y todos los que desean vivir justamente, piamente, santamente, padecerán persecución. Esperamos que ninguno de ustedes dé lugar, dé motivo, a que digan algo en contra de usted o en contra de nosotros por alguna mala acción suya, sino que esperamos que toda cosa mal que digan en contra de nosotros sea por actuar bien, por vivir santamente, por hacer conforme a la palabra de Dios. Y a eso en esta mañana o en este día les exhorto a cada uno de ustedes, a vivir santamente, piamente, no impíamente, sino piamente, agradando a Dios en todo, conforme al conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios con relación a la manera que a Dios le agrada que nosotros vivamos. El santo, santifíquese todavía más. El justo, justifíquese todavía más. Y allá el sucio, que se siga ensuciando más si quiere ensuciarse más. El impío, que siga viviendo impíamente si quiere vivir impíamente. Eso no nos afectará a nosotros, ni hará que nosotros nos descarriemos, sino que aunque ellos allá en el mundo vivan impíamente y se ensucien más, el llamado para nosotros es vivir santamente cada día, santificarnos más, vivir vidas santas y agradables delante de Dios. Cuando vemos que el mundo cada día se está ensuciando más y la gente del mundo desean vivir más en corrupción, eso a nosotros lo que nos enseña es que si ellos pueden empeorarse, eso nos enseña a nosotros que nosotros podemos mejorarnos. Si ellos se pueden ensuciar más, por otro lado, entonces Dios tiene para nosotros la forma, el medio para limpiarnos más espiritualmente. Y el diablo para el mundo y sus gentes tiene formas para que se ensucien más. Cada día ha tenido más formas. En muchos años pasados, siglos pasados, no habían tantas formas, tantos medios de información mal usados, a través de los cuales la gente actualmente lo que han hecho es que aprender cómo ensuciarse más. Fíjense, a través de la radio, la televisión, los teatros, las revistas corruptas y todo eso, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es conseguir más información para ensuciarse más. Así es que no le ha sido de ninguna bendición, sino que han sido cosas, instrumentos en las manos del diablo. ¿Para qué? Para corromper más a la gente que pertenecen a ese reino del diablo, que son cautivos en ese reino, y que nunca el diablo le ha abierto las puertas, le ha abierto la cárcel en donde ellos se encuentran. Cualquier persona que salga, que escape, es porque Dios mismo los saca. ¿Para qué? Para libertarlos. Pero el diablo nunca los saca, el diablo nunca los deja libres. Solamente es Dios el único que los puede libertar cuando a alguno lo puede sacar de esa condición en donde están. Ahora, si el diablo con todas las cosas
y todos los descubrimientos científicos los ha usado para que la humanidad tenga un medio por el cual puedan ensuciarse más, sus mentes ensuciarse más, sus almas ensuciarse más y aún sus cuerpos ensuciarse más con el pecado. Dios, por otro lado, tiene en este tiempo más material para sus hijos, para que puedan santificarse más, para que puedan vivir cada día vidas más santas y agradables delante de Dios. Y lo que Dios ha tenido es lo mismo que tiene hoy, su palabra prometida para este tiempo. Lo que es traído en este tiempo por la palabra que se cumple en este tiempo es lo que Dios nos da para que nosotros caminemos hacia adelante y sepamos cómo vivir en esta hora, cómo servirle a Dios en esta hora y cómo santificarnos más y cómo justificarnos más. Así es que vean ustedes lo sencillo en que Dios hace las cosas y el medio sencillo que Dios usa para que nosotros podamos en este tiempo agradarle mejor a Dios que en otros tiempos pasados. Podamos llegar a un grado espiritual mayor, porque donde abunda el pecado, sobrepuja o sobrepasa la gracia. Para nosotros, entonces la bendición es mayor. Hay entonces lugar para nosotros poder vivir en una condición superior a la que se podía vivir en las edades pasadas. Así es que usted nunca vaya a pensar que en este tiempo no se puede vivir como se vivió en las edades pasadas. Se puede vivir en este tiempo una vida más agradable y más santa delante de Dios de la que se vivió en tiempos pasados, porque hay más de parte de Dios que nos ha sido dado de parte de Dios. Así es que nosotros no tenemos excusa de que es que el mundo está así, pero no somos del mundo. El Señor dijo, orando, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, solamente te pido que, aunque ellos están en el mundo, pero que los cuides del mal. Cuídalos del mundo, cuídalos de esas cosas del mundo que ocasionan que la gente del mundo se ensucien cada día más. Cuídalos de esas cosas para que ellos no se vayan a ensuciar. Así es que deseamos que nuestras vestiduras no se ensucien. Deseamos que nuestras vestiduras espirituales permanezcan blancas, resplandecientes, de tal manera que Dios se agrade de nosotros. Así es que en esta mañana yo creo que ya podemos concluir este tema, la piedra desechada. En este tiempo también está pasando y pasará como fue en la primera ocasión en que esa piedra apareció. Fue desechada allá por el pueblo hebreo, que era el pueblo con el cual Dios estaba tratando, pero ahora en su segunda venida, cuando viene en medio del pueblo gentil, el pueblo gentil los gobiernos en la primera ocasión en que esa piedra apareció. Fue desechada allá por el pueblo hebreo, que era el pueblo con el cual Dios estaba tratando, pero ahora en su segunda venida, cuando viene en medio del pueblo gentil, el pueblo gentil, los gobiernos gentiles, los sistemas gentiles, toda clase de sistema gentil, pues le rechaza, y al rechazarle, tremendo problema que se buscan. ¿Por qué? Porque la piedra rechazada es la que viene a ser cabeza del ángulo. Viene a ser la piedra principal del ángulo. Así es que podemos ver y podemos entender lo que significa todo. Viene a ser la piedra principal
la piedra principal del ángulo. Así es que podemos ver y podemos entender lo que significa todo eso, y podemos ver que el reino del milenio estará viviéndose en esta tierra, y que la piedra rechazada en su segunda venida será la piedra que viene a ser cabeza del ángulo del reino milenial. Bueno, y la cabeza siempre es ¿qué? La cabeza siempre es el rey de un reino. Ya eso, pues ustedes lo entendieron. Así es que vendrá de una manera que no será de una manera política, sino que vendrá con la palabra, vendrá con este librito abierto, proclamando y llamando a los escogidos y predicando la palabra. Así es que no viene como un político, viene como un mensajero, como el ángel fuerte, como el mensajero, el ángel del pacto. Y entonces, imagínense, como no es un político, entonces los políticos no le van a recibir. Y eso pues, todo eso será lo que ocasionará que el juicio de Dios caiga sobre esta tierra, así como que lo que ocasionó que el juicio de Dios cayera sobre el pueblo hebreo fue que ellos rechazaron la piedra angular. Y lo que ocasionará que el juicio caiga sobre el mundo gentil y desaparezcan todos los sistemas será el rechazamiento que el mundo gentil efectuará en contra de esa piedra no cortada de mano. Al no reconocerla, pues entonces automáticamente la piedra cae sobre ellos. Bueno, la piedra desechada. Ese es el tema de esta mañana, la piedra desechada, que sabemos que es la piedra angular o la piedra de corona. Espero que Dios nos haya permitido haber entendido en esta mañana estas cosas que hemos hablado en simplicidad, no con palabras de grande elocuencia, no con palabras no con palabras universitarias o de doctorado, sino con palabras comunes y corrientes, como acostumbramos nosotros a hablar entre nosotros en los sitios donde hablamos, con palabras comunes y corrientes que son palabras que están al alcance de la manera de hablar y de entender de toda persona común y corriente. Esperamos que cada uno haya entendido estas cosas que hemos hablado y que haya entendido que las cosas grandes siempre Dios las hace de una manera simple, de una manera sencilla, pero cuando los escogidos captan esa manera sencilla en que Dios está obrando, se agarran tan fuertemente de esa palabra y del cumplimiento de lo que Dios ha prometido, que en ningún momento se apartan de eso, aunque las demás gentes de afuera digan que es fanatismo, digan que es una cosa de locos, digan que es esto, que es lo otro, lo comparen con lo que lo comparen. Los escogidos siempre tendrán la misma respuesta que hubo en el pasado por los escogidos del pasado. Nosotros sabemos y conocemos. Ellos sabían y conocían lo que Dios estaba cumpliendo en aquel tiempo en la primera venida. Lo que Dios ha prometido y está cumpliendo en el tiempo de su segunda venida. Y estas cosas las hablamos así, con confianza en medio del pueblo, sabiendo que estamos hablando la verdad conforme a la promesa de Dios. Bueno, ahora nosotros entonces estamos experimentando las mismas cosas que experimentaron los creyentes del tiempo de la primera venida del Señor.
quizás alguno de ustedes hubiera deseado haber vivido en aquel tiempo y hubiera dicho, quizás usted diría, bueno, yo hubiera hecho tal y tal y tal cosa. Pero usted tiene que entender que las cosas que son hechas o las cosas que cada escogido hace en el tiempo que le corresponde son cosas automáticamente que son hechas, o sea que no son prefabricadas, sino que es la manera común y corriente de vivir la persona y la manera común y corriente en que la persona se enfrenta a la realidad de ese tiempo. O sea que usted hubiera actuado de una manera automática como actúa hoy en el tiempo en que vive. Usted hubiera hecho la misma cosa que hicieron los creyentes en aquel tiempo. Bueno, hoy en día la gente dice, había un grupito de escogidos en aquel tiempo que creyó, y aquellas demás gente tan incrédulas que eran, viendo que estaba allí el Mesías. Una cosa es la gente del mundo decirle incrédulos a aquellos que no pudieron creerla ya y decir que eran unos incrédulos, y otra cosa es que ellos hubieran estado allá y si hubieran estado allá hubieran actuado como están actuando en este tiempo. Lo mismo que hacen en este tiempo es lo mismo que hubieran hecho en aquel tiempo. Ahora, la gente de este tiempo los encontramos allá. ¿Cómo? Porque los de allá representan los que viven acá. Allá están representados los ciudadanos terrenales de este tiempo. Como hicieron los incrédulos en aquel tiempo, hacen los incrédulos en este tiempo. Como hicieron los creyentes intelectuales manufacturados en aquel tiempo, hacen los creyentes manufacturados e intelectuales de este tiempo. Como hicieron los creyentes verdaderos de aquel tiempo, hacen los creyentes verdaderos de este tiempo. Los creyentes verdaderos se quedaron con la palabra para aquel tiempo que estaba hecha carne. Y decían, ¿y a quién iremos? Bueno, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? En ninguna secta religiosa de aquel tiempo habían palabras de vida eterna, aunque tenían la escritura. Solamente tenían la letra, pero el resto no lo tenían. Y hoy en día, ¿a qué denominación, a qué secta religiosa podrán ir los hijos de Dios para buscar palabras de vida eterna? Solamente Dios tiene palabras de vida eterna, solamente las tiene Dios en el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Y cuando los hijos de Dios pueden ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, ahí entonces encuentran palabras de vida eterna y no se apartan de lo que Dios está cumpliendo. Y ahí están recibiendo ¿qué? Palabras de vida eterna. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando sale de la boca de Dios, toda esta palabra que salió de la boca de Dios. Y sabemos que para poder oír y recibir palabra de la boca de Dios, tiene Dios que usar algún instrumento. Si no hubiera usado instrumentos, no estarían escritas aquí esta palabra que fue ya hablada, y si no hubiera seguido usando instrumentos, no tendríamos esta palabra que fue hablada y fue escrita, y si Dios no tuviera más instrumentos, no habría más palabra de Dios. Bueno, entonces, nosotros realmente sabemos y conocemos lo que está pasando en este tiempo. ¿Para dónde vamos a coger? No hay otro lugar sino en la palabra de Dios para el tiempo en que estamos viviendo, la cual palabra nos ha sido vindicada, nos ha sido manifestada, nos ha sido revelada, y en esa palabra es que estamos, en la palabra de la promesa para esta hora. Ahí estamos, ahí perseveramos, de ahí nos alimentamos.
Y ya ustedes saben cuál es la palabra de promesa para este tiempo. Así es que estamos realmente en paz. Aunque el mundo no tiene paz, nosotros tenemos paz. Así es que esa paz es una paz real, una paz genuina, que si rumoran que puede estallar una tercera guerra mundial, nosotros tenemos paz. El mundo se pone muy nervioso, se pone tembloroso, nosotros estamos en paz. Los científicos descubren que bebidas alcohólicas como la cerveza y otras cosas más dan cáncer o otras cosas más, y destruyen el hígado y hacen daño en los riñones y aún en los pulmones, también el tabaco y todas esas cosas. Nosotros tenemos paz, nosotros no usamos esas cosas. Así es que no importa los descubrimientos que hagan los científicos de cosas catastróficas para la humanidad, nosotros tenemos paz. ¿Por qué? Porque estamos en la promesa de esta hora. Estamos en ella, perseveramos en ella, nos alimentamos de ella y nos gozamos en ella. Y somos parte de esa promesa. Y recibimos todas las bendiciones que hay en esa promesa. Bueno, no encuentro cómo terminar. Al no encontrar cómo terminar, pues, se me hace bastante difícil, pero espero ya, pues, decirle hasta el domingo próximo, Dios mediante, en donde estaremos nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Dios nos continúe bendiciendo a todos. Y que este año, pues, que estamos viendo cómo está comenzando para nosotros, para el mundo está comenzando bastante mal, pero para nosotros lo que vemos es que Dios está dirigiendo las cosas de tal manera que se cumplirán el resto de las promesas que Dios ha hecho para nosotros, o el resto de las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. Así es que nosotros estamos a la expectativa para recibir el resto de bendiciones que haya para todos nosotros. No estamos desanimados, sino bien animados en este año. Si tuviéramos que estar aquí miles de años, no tendríamos ningún temor, porque Dios estaría con nosotros.